Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a conversar con el titular de la cartera de seguridad, Sandro Pino. Sandro, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la audiencia, porque sé que es una persona que la gente escucha mucho y también toma tendencia respecto de lo que se publica. Entonces es importante hacer conocer algunas verdades respecto de qué cosas ocurren en el partido, de qué cosas ocurren en la provincia y a nivel país respecto a la inseguridad, ¿no? Ujú. Bueno, en las últimas horas hemos asistido a algunos hechos delictivos que han involucrado a Carmen de Patagones y algunos también han impactado de alguna forma u otra en la ciudad de Viedma. Hemos hablado con algunos vecinos, incluso algún vecino aportó material. Eh, y hay casi un denominador común por estos últimos días con los vecinos que uno habla. Por un lado dice que eh, están conformes con el centro de monitoreo, con el trabajo policial, pero que da la sensación que cuando la causa llega a territorio judicial, ahí se empantana y es por ese mismo motivo que después muchos reinciden en hechos delictivos en la comarca. ¿Ustedes han apreciado algo así? ¿Tienen alguna idea de esa naturaleza? Y nosotros, como bien es sabido, trabajamos exclusivamente en la prevención, y cuando el delito logra vencerlo o saltar las barreras de prevención, entra a intervenir la policía y todo lo que nosotros tenemos como auxiliares de la Administración de Justicia. En varios hechos hay muchas pruebas que se indican a determinados autores que aún a la fecha siguen delinquiendo en la comarca. Nosotros ahí no A pesar de podemos que tienen un opinar. frondoso prontuario. Sí, un frondoso prontuario, o sea, les parece que le da lo mismo robar a la hora que sea y donde sea, y bueno, nosotros tratamos de estar alerta, pero también el partido de Patagones es grande. Patagones, el pueblo, cada vez requiere de mayores recursos humanos y logísticos, y nosotros en este momento no los tenemos. Nosotros tenemos un parque automotor muy reducido, y la capacidad de recursos humanos necesitaríamos 50 empleados más, que no los tenemos. Nosotros no somos magos, ni tampoco podemos decir que hacemos una cosa por otra. ¿Qué nos ayuda a esa reducida capacidad operativa que tenemos? Es el centro de monitoreo, la parte de tránsito y defensa civil, que nos acompañan permanentemente en distintos operativos diversos. En todas las causas que hay, sí o sí están metidas las cámaras de monitoreo indicando a él. De hecho, si arrancamos un poquito, antes de ayer, cuando esa señora había ofrecido la moto, ¿no es cierto?, y que pactó un lugar de encuentro cerca del hospital, y bueno, ahí hay una situación normal, donde vemos desde el centro de monitoreo una señora conversando con un joven y la moto roja en el medio. Todo indica una situación normal, independientemente de que las cámaras hacen zoom y demás. Después se las pasaremos para que ustedes puedan apreciar. Eso, a las pocas horas de esa situación, la señora se da cuenta de que quien le pidió la moto para salir a todo valor no regresó más. Entonces, en función a eso, en el día de ayer, esos dos hechos delictivos que se fueron perpetrados, como llamemos robos calificados, estaba en escena esta moto, que después, como ustedes publicaban en el video, una persona la pasa a llevar y, bueno, fue secuestrada en la investigación correspondiente al hecho de antes de ayer de esa señora que le habían hecho el cuento del tío. Y así como esto, tenemos otros casos también importantes, por lo cual nosotros en su momento fuimos con el intendente a hablar con el fiscal general Fernández, que siempre nos dio el apoyo total respecto de esto, y plantear algunas situaciones donde veíamos que habían muchas pruebas sobre muchos autores en delitos consumados acá en Patagones, y bueno, queremos que por ahí, desde un sector determinado, tenga más agilidad, porque en algunos todavía, cuando teníamos indicados los primeros autores en un hecho en calle Estados Unidos, después se repiten los mismos autores a los 4 o 5 días en calle Italia. Entonces eso también hace que nosotros, y estamos acostumbrados a que nos critiquen, que nos digan un montón de cosas, pero nosotros hay decisiones que no podemos tomar, hay
poderes que tienen que hacer su trabajo igual que el nuestro. No quiere decir que sea perfecto, pero sí en la parte preventiva nosotros actuamos inmediatamente como lo que tenemos. Y después, cuando se consuma el delito, ponemos el aporte de todas las pruebas, y en esto destaco siempre el acompañamiento que hemos tenido de la parte investigativa de DDI. Fíjense ustedes la vez pasada con la Duster, también del bañado, Sí. yo escuchaba, y estaría bueno entrevistarla a la señora nuevamente, qué respuesta tuvo después de que se habían aprendido a los 4 autores. Hay 2 que quedaron en libertad automáticamente, Bueno, hay hablamos otros con la con... señora de la Daster y marcó un profundo enojo con las decisiones que partieron desde la Fiscalía. Exactamente, entonces nosotros no vamos a confrontar con ningún poder, pero después cuando las cosas ocurren, es la gente a nosotros, hoy en San Blas, nos pedían respuestas de situaciones, de causas judiciales, donde me hago eco de la parte que me toca, pero si yo les pudiera resolver otras funciones, este, podríamos quedar en claro y podríamos hacernos eco de que nos correspondía resolver tal o cual situación y no la hicimos. Entonces, ¿y con esto qué le quiero decir? Nosotros, al momento de ir a reuniones, de cuando los representantes del pueblo la solicitan por cuestiones de seguridad, la policía no está autorizada a acudir. Entonces hay una gran respuesta que no se da. Entonces, culpar al intendente, al área de seguridad, de que no toma situaciones o que no conduce un auto que no dirige, es medio complejo. Así todo, nosotros articulamos, planificamos, coordinamos distintas acciones de seguridad, y por eso están en la puerta, ¿no es cierto?, y están con tantas pruebas algunos delincuentes, cuando se ha transgredido la barrera de la prevención. Y más, por eso yo creo que por ahí somos medio frágiles de memoria. Yo me acuerdo cuando se empieza a escribir la política de seguridad del partido de Patagones, con 2 patrulleros y una flota de automotor deteriorada, con un número muy reducido de empleados y sin centros de monitoreo y demás, y a lo que se tiene hoy. Yo no digo que nosotros seamos la excepción, que no nos va a pasar nada, pero sí le puedo decir al pueblo que se ha construido, ¿no es cierto?, y se ha diseñado desde la nada un sistema de seguridad que está mucho más avanzado del que recibió Sara cuando se hizo cargo. Sí es cierto que hay cuestiones que únicamente la puede manejar un poder respecto a la parte preventiva, y hay otra situación que la puede manejar otro poder, que es el judicial, que nosotros no podemos opinar porque ellos tendrán los términos procesales o todo lo que fuere respecto para sindicar si esa persona es responsable o no. Sí, hemos tenido acá personas con tobilleras que nos han estado perpetrando delitos. Los otros días a la madrugada, en una confitería de acá, indicaban que estaba una persona con la tobillera. No sé cómo es su forma de desplazarse de un lugar a otro, y eso también nos genera a nosotros alguna situación al momento de enterarnos que andan este tipo de personas, y en algunos casos que nos han cometido algunos delitos, ¿no? Ujú. Pino, hemos hablado con vecinos del barrio Lindo, donde en los últimos días ha habido varios hechos delictivos. Puntualmente los vecinos planteaban la necesidad quizás de mayor prevención en cuanto al tema de pasar patrulleros o el rondín de policías. ¿Cómo están ustedes de elementos, por un lado, y por otro lado, si es cierto que se han incrementado los hechos delictivos en ese punto de la ciudad? Sí, totalmente cierto, se han incrementado producto de estos delincuentes que, inclusive en todas las causas sabemos quiénes son los delincuentes, ¿eh? Ujú. No es que pasan desapercibidos, están imputados en todas las causas y a su vez tienen antecedentes de otros hechos anteriores. Eh, si sería una cuestión de andar todos los días corriéndolo, porque ellos saben que muy poco es lo que les puede hacer o les pasa. En función a eso vuelven a reincidir. La capacidad operativa, nosotros hoy necesitaríamos 50 efectivos más para distribuirlos entre el partido y gran parte que quedaron en Patagones, y al menos 10 patrulleros más. Estamos reparando 5 de los que tenemos para poderlos entregar, y de esa forma nos darían 5 más que tienen en stock esperando. Y bueno, tuvimos una mala suerte que esta suba económica que hay, a las rectificadoras se le ha impedido por ahí, por no tener materiales para poder hacer los motores en forma inmediata,
y todo eso va haciendo que estemos esperando para que esos vehículos que los van a llevar para relocalizarlo en otro lugar sirvan para que nos den 5 nuevas camionetas. Ujú. Pino, de aquellos vehículos que en su momento se llevó la provincia que ya estaban aquí en Carmen de Patagones, después repuso con otros nuevos, ¿cómo quedaron en el intercambio? ¿Se quedaron con algunos más ellos o llegaron algunos más a Patagones? No quedamos iguales, porque iguales, menos los dos que nos llevaron en la pandemia. Claro. Quedamos 2 vehículos abajo, porque ahí el intendente, cuando ellos solicitaron que no tenían para hacer frente al Gran Buenos Aires por no tener recursos humanos y logísticos, y que le generaba una situación que había que no entregaban las empresas vehículos nuevos, entonces los municipios, con buen pensamiento y principio de reciprocidad, facilitaron acá un Etios y una Oroch, que son, no se repusieron nunca. Después ellos trajeron para el operativo Sol 5 vehículos, y se los llevan y después los vuelven a traer, y ahí nos piden que reparáramos 5 de los que teníamos, los dejamos nuevos, pero esos 5 después no quedaron, sino que se los llevaron. Así que siempre fuimos con... Y ahora si nos traen 5, sería a partir de que los mecánicos, las rectificadoras y el que hace el ploteo los deje a nuevo, entonces se llevarían 5 usados a nuevo y nos traerían 5 camionetas nuevas. En conclusión, esto ya ha crecido, esto ya necesita mayor capacidad operativa, no 5 vehículos sino 10, no 10 policías sino 50, o sea, esto ya es grande, ya será en la zona más austral, no lo discuto, pero sí tiene que tener capacidad operativa. El delito acá ocurre de la misma forma que ocurre en cualquier urbe de Gran Buenos Aires y con la misma intensidad y modalidad. Entonces, me parece que en estos tiempos hay que fortalecer la política de seguridad de estos lugares. Y otra cosa, yo veo, y lo venimos planteando desde Ritondo hasta la fecha, que el partido de Patagones, en las fechas clave, como fines de semana largo y demás, así como otros partidos cuentan ya en la grilla con los refuerzos de grupos especiales, Patagones debería estar incluido, porque en los fines de semana largo y Semana Santa y demás, por ejemplo, San Blas sabe tener 14.000 personas ahí, y usted no lo puede cuidar con 3 policías. Si alguno lo logra cuidar, le doy la banderita del primer premio, porque es imposible un lugar que ya tiene tanta capacidad para albergar personas, que tenga 4 o 5 policías en un momento que se convierte con 14.000 visitantes. Seguro. Hablando de San Blas, hoy hubo un encuentro allí que usted participó. Los vecinos plantean que también han crecido los niveles del delito en la localidad, pero también allí hablan, por un lado, el tema de el robo en viviendas particulares y, por otro lado, lo que tiene que ver con el abigeato, que algunos dicen que se ha incrementado. ¿Qué hay de cierto en todo eso, Pino? En el tema del abigeato, bueno, hasta ahora Patrulla Rural ha tenido algunas respuestas importantes en cuanto a procedimientos que ha realizado. De hecho, fíjese que en el tema del robo de los alambres, si no fue abigeato, pero sí una causa de la Patrulla Rural, le pusieron el allanamiento y detención de los autores. Sí están con presencia en distintos lugares, porque lógicamente tienen 7 patrulleros, tienen capacidad operativa para recorrer, y sí han ocurrido que en algunos sectores la gente llama por presencia de presuntos cazadores o perros que han aparecido deambulando para algún sector, y algunos otros que han infraccionado, que han andado sin permiso para andar en lugares determinados por presunción de caza, pero sabemos que son personas que por ahí han tenido en algún momento alguna situación, ¿no es cierto?, incursa, que podría rayar con el abigeato. Y después, ¿qué otra cosa se plantea en San Blas? Que hay muchos robos por ahí que no están denunciados, que hay muchos hechos de garrafa, cuestiones menores que no están denunciados, y también en San Blas existen causas con pedido de allanamientos y demás que no están autorizados, y hay otras causas que lógicamente no han prosperado producto de que los indicios que se establecen, pero sí hay varias que tienen imputados y lógicamente siguen viviendo ahí. Y hay otros que también, que son de ahí, que compran elementos mal habidos, ¿no es cierto?, y siguen siendo también grandes señores. Por eso digo, porque muchos se creen que es una cuestión de nosotros resolver
algunas cuestiones que no tienen nada que ver en el desempeño del área de seguridad. Ujú. Pino, finalmente se conoció en estos últimos días que el centro de monitoreo estará precisamente controlando en la ciudad el tema de infracciones de tránsito. ¿Cómo va a ser la modalidad? El centro de monitoreo, como todas las cosas, bueno, la prioridad es la prevención. En actitudes sospechosas tiene un gran número de registros donde alerta situaciones y la constata con policía o las desactiva o las desalienta. También desde el centro de monitoreo se percatan y se queda documentado y se notifica tránsito. ¿Por qué? Porque hay vehículos que están estacionados en lugares que están prohibidos estacionar o estacionados en doble fila o que tienen maniobras irregulares. Eso queda todo debidamente registrado y además de que se notifica tránsito, que depende del área nuestra, que se constituya en tal o cual lugar. En otros lugares donde están las cámaras también detectan que en sectores donde hay garage saben estacionar. En algunos casos tenemos quejas de personas que tienen alguna situación, ¿no es cierto?, de salud y que por X motivos tienen que salir en horarios determinados a hacerse controles, y el estacionamiento de un vehículo en forma irregular les impide poder acudir a esa revisación médica. Eso también queda registrado en las cámaras y lógicamente nosotros mandamos a multar. Los domos por ahí han detectado vehículos en sectores donde estacionan las ambulancias, por ejemplo en el hospital, y también hemos mandado infracciones independientemente que quedan registradas las imágenes. Ujú. Estamos también trabajando y articulando, porque muchos por ahí nos critican, nos insultan por las redes sociales, que por qué no nos dedicamos a esto, a otra cosa. Nosotros somos aquellos que si hacemos porque hacemos, y si no hacemos porque no hacemos. Siempre algún grado de crítica vamos a tener. Hemos hablado con una empresa, ¿no es cierto?, que es la que ha colocado las lectoras de fotomultas y demás en la ruta, las que están en el Sexcentenario en Bahía, y así que estamos articulando para que en sectores determinados, como Avenida de la Constitución, lo que es Ruta Nacional 3, puedan haber para regular determinadas velocidades y también que los vehículos circulen con las luces encendidas, que es lo que toman esas cámaras. Ujú. Bueno, finalmente, digamos, el centro de monitoreo viene a ser a cumplir una tarea complementaria también con la gente de tránsito, como para este tipo de actividades. Exactamente, y también en algunos hechos donde ha acudido bomberos y defensa civil, que los domos tienen el alcance, también están monitoreando esos sectores, cuando igual que en los procedimientos que saben hacer en esos operativos aleatorios o dinámicos, también para garantizar cualquier situación que pudiese darse en esos procedimientos que son en sectores determinados donde las cámaras alcanzan a agarrar. Ujú. Pino, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, estamos a disposición. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto, que esté bien, buen fin de semana. Hasta luego.